desastres en el cine. Conduce Iván Herrera y María Paula Herrera. Hola, yo soy Mapa y estamos otra vez en este maravilloso podcast. Les damos la bienvenida al segundo episodio y estoy otra vez con mi papá. Hello. Hola Mapi, ¿cómo vas? ¿Qué ha pasado en estos días? Nada, sí, emocionados porque ya tenemos nuestra audiencia del primer episodio, una audiencia ya fiel. Que empieza a escucharnos y empieza a escuchar este podcast que se llama Del caos a la ciencia, los desastres en el cine. Exacto. Y hoy ya tenemos a nuestra primera víctima o agente del caos. Depende cómo lo queramos ver. Sí, ya depende de cómo se vea el mismo. Bueno, él es geógrafo, doctor en geografía. Es director del doctorado en Ciencias de la Sostenibilidad aquí en la UTCA. Es miembro de la Sociedad Geográfica de Colombia, coordinador de la Red de Investigaciones del Cambio Climático de las Américas y además es coautor del Atlas de Cambio Climático de las Américas. Y su nombre es Óscar Luis Pizisek. Bienvenido, profe. Bienvenido. Invitado aquí de la casa. Muchas gracias, Mapa. Muchas gracias, profesor Leonardo. Pues feliz de estar aquí acompañándolos en este podcast que ya tiene repercusiones muy positivas. Así que muchas gracias por esta invitación. Claro que sí, bueno. Y la película de la cual vamos a hablar el día de hoy es bastante curioso porque en el momento en que yo le hice la invitación al profe Óscar, pensamos al tiempo en la misma película. Yo la tenía en la cabeza y el profe me dijo, ¿podemos hacer una película que es un clásico? No, me dijo que es una viejita. Una viejita. Una viejita. Me dijo que era viejita. Ojo que quieren analizar viejitas. Pensamos al tiempo en la misma película y es una película que se llama El día después de mañana. Pasado mañana. O pasado mañana. Pasado mañana. Es más corto, más colombiano. Pues en realidad esta película en lo personal tiene un condimento muy especial. Fue estrenada en el año 2004, justo cuando iniciaba la carrera de geografía allá en la Universidad Nacional del Nordeste en Argentina. Y obviamente yo tenía una afinidad con la parte climática, entonces fue la película que no sé si traumatizó lo marcó. o que marcó mi rumbo hacia los temas ambientales y climáticos sobre todo. Qué interesante. Así que feliz de analizar en este espacio claro. este aporte cinematográfico. Y entonces vamos con los datos técnicos de la película. Cuéntanos, ¿qué nos puedes decir de esa ficha técnica de la película, Mapa? Bueno, así como dijo el profe Óscar, El día después de mañana fue estrenada en 2004, calificada como ciencia ficción y acción. Curioso que no dice como desastre, sino ciencia ficción. Y sí. Dura 2 horas. Le compite a Avatar con las 2 horas que dura. Ok. Pero nadie gana el Titanic. Bueno, fue estrenada el 27 de mayo, dirigida por Roland Emmerich, que de él hablamos en el primer episodio. Ajá, el nuevo Master of Disaster. Exactamente. De esos directores que se han caracterizado por hacer pues bastantes películas de este género de desastres. Y bueno, ahí tendremos la oportunidad de analizar otras tantas películas de Roland. Claro. Entonces, pues en la película más o menos hace una sinopsis sin tantos spoilers, que de todas formas en el episodio pues va a haber spoilers de la película. Pero por supuesto. Pues un climatólogo más o menos intenta localizar al hijo. El cambio climático, pues como que el cambio climático, bueno, sí, el calentamiento global provoca desastres naturales mundiales, entonces se genera como una segunda era de hielo. Al mismo tiempo, bueno, ya nuestro invitado nos podrá contar más sobre eso. Sí, es una película bien interesante desde varios puntos de vista. Tiene unas escenas bien puntuales que vamos a estar revisando. Unas escenas. Y es una película que está basada en un libro. Es un libro que se llama The Coming Global Superstorm, que igualmente pues, es un libro de ficción, pero también está basado de ciencia ficción. En un libro, por supuesto. Sí. Bueno, pero de ciencia ficción mezclado con realismo, ¿verdad? Porque hay, si bien
Obviamente existen escenas que atrapan, impactan y que generalmente viene desde la ficción, pero hay otras que efectivamente se relacionan y correlacionan directamente con lo que puede provocar un calentamiento global extremo y que conduzca al cambio climático, ¿no? Claro, es el punto de la ciencia ficción que trata de explicar esa ficción del desastre que ocurre en la película, pues a través de esa ciencia. Entonces, por eso también se conecta con eso. Ahora, igual si miramos, tiene los elementos típicos de las películas de desastres, ¿no? Entonces Sí. arrancamos con el científico que está mostrando algunas evidencias. Y ¿cierto? nadie lo escucha. Nadie le cree, nadie le pone Qué cuidado. raro. Es lo muy que, raro. Lo que suele pasar. Tenemos nuevamente ese reparto coral. ¿Quiénes están ahí en la película? ¿Qué actores tenemos? Bueno, acá tenemos Dennis Quaid, Jake... Uy, ¿cómo se lee eso? Bueno, Jake. Jake Gyllenhaal, creo que se Sí, pronuncia. eso, Gyllenhaal, Amy Rossum. Bueno, y varios Entonces, más, esos son más o menos como lo que hablábamos, ¿no? Entonces son actores famosos para que sepamos quién es cada uno y podamos reconocerlos claramente. Claro. Obviamente, pues el tema de la búsqueda, ¿no? Entonces, pues el científico que va buscando a su hijo, el héroe medio solitario que va buscando a su hijo para salvarlo y bueno, la salvación milagrosa al final. Entonces son esos elementos típicos de película de desastres que siempre vamos a encontrar, que normalmente son esa firma que Claro. encontramos en las películas de desastres. Sí. También con un tinte muy nacionalista norteamericano, ¿no? Típico de las películas de Hollywood. Por supuesto. Sí, perdón, te interrumpo, dentro de la crítica científica, un negacionista del cambio climático, ex profesor de investigación en la Universidad de Virginia, y rechaza el consenso sobre el calentamiento global, habla de que la película le parece propaganda en un periódico y habla de que como científico se enfada cuando utilizan como mentiras disfrazadas de ciencia para influir en ese como discurso político que tiene Estados Unidos. Sí, porque la película tiene un tonito también un poco político y socioeconómico. Claro. Total. Bueno, ¿de qué se trata la película finalmente? ¿Cómo sería la sinopsis? Pues básicamente ya hablábamos, pues ese colapso que se presenta por un cambio climático, entonces un enfriamiento muy, muy rápido de la atmósfera, lo que genera pues una pequeña edad de hielo y genera pues un congelamiento especialmente en la zona norte del planeta, especialmente en la zona de Canadá, especialmente en la zona de los Estados Unidos. Claro. Y bueno, digamos que todo lo que implica pues este enfriamiento muy, muy, muy rápido. Y entonces, pues digamos que pues ahí viene como la primera pregunta. ¿Cómo ve usted ese tema, no? Ese tema del calentamiento global y cómo es ese colapso desde la climático ciencia, y eso. ¿cómo lo podemos ver? Pues la trama es más que interesante y como bien ustedes mencionaban al inicio, hay realismo y hay escenas que generan o que a propósito, digamos, están destinadas a generar ese impacto visual y atractivo, ¿no? Para que no olvidemos que se trata de una película, necesita vender y por lo tanto supuesto. se exageran algunas escenas. Todo comienza con un supuesto que me parece muy válido. Cuando Jack Hall, si mal no recuerdo Sí, el nombre del personaje, científico, el se protagonista. encuentra en la base antártica Larsen B, pues se genera un episodio de ruptura del glaciar. Sí. Es una zona, como sabemos, ¿no? La Antártida, de los famosos Nunatak. Los Nunatak son glaciares extremadamente gruesos, en donde se encuentran obviamente en la cima las estaciones antárticas y desde un punto de vista técnico es factible que se produzcan esas rupturas de los glaciares, de fragmentos de esos Nunatak, y de hecho hace muy poco tuvimos un fragmento de estos Nunatak divagando hacia el norte, en este caso en la Antártida, del tamaño de varias provincias argentinas o incluso de varios departamentos de Colombia, sueltos a la deriva en el Océano Atlántico. Entonces, es factible esa escena fundamentalmente. Claro, de hecho, esas grietas son uno de los grandes peligros cuando se hacen recorridos en zonas glaciadas, porque finalmente está la grieta en el hielo, pero puede estar cubierta por nieve.
Y Claro. entonces es invisible y entonces eso genera pues uno de los grandes peligros cuando se recorren estas zonas. Exacto. Bueno, aquí también una aclaración. Este fenómeno de ruptura de los glaciares muy gruesos, digamos, de la Antártida, es un fenómeno natural. Se producen actualmente, se produjeron en el pasado y que puede estar o no vinculado a un proceso de calentamiento global. Acuérdense que la variación estacional entre verano e invierno se produce o un incremento de la superficie glaciar o un retroceso, entonces es un episodio natural. El supuesto que el científico, el paleoclimatólogo Jack Hall, presenta en las Naciones Unidas en Nueva Delhi, que está en la trama de la película, es también un supuesto muy válido. Él menciona que un proceso de calentamiento global puede generar una situación o un escenario contrario de enfriamiento global, que de hecho es posible, pues en el desarrollo de la trama vemos cómo se explica esto. En términos generales, hablamos de calentamiento que genera el derretimiento de las zonas polares, el incremento del agua dulce en esas zonas que son estratégicas, y nosotros sabemos que el agua dulce pues tiene un punto de congelación diferente al agua salada. Claro. Y eso puede interrumpir efectivamente una corriente marina. ¿Por qué? Porque los procesos que se producen físicos, sobre todo en el agua marina, pues generan corrientes divergentes. Es decir, ¿se puede cortar una corriente marina con un descongelamiento de los polos? Sí, señor, es factible. Y creo que esa es el supuesto que rige a toda la película. O sea, punto positivo para la película. Punto positivo. Listo, sí, bueno. señor. O sea que vamos por buen camino hasta Sí, ahora. hasta ahora. Hasta ahora vamos Hasta por ahora. buen camino. Bueno. Ok, entonces, eso al final de cuentas empieza a generar un congelamiento. Empieza a avanzar ese congelamiento, que además es bastante curioso. Hay una escena, bueno, está poco más allá de la mitad, donde empieza un proceso de congelamiento rápido, ¿no? ¿Cómo lo llamabas tú, Pau? Sí, la escena están ellos huyendo del hielo que está congelando la biblioteca, creo que es una biblioteca. Se quedan en una biblioteca. Sí, entonces es muy chistoso porque van ellos y tiene sonidito y todo. Tiene sonidos Sí, así, clic, clic, clic. de hielo malvado. Sí, cierran la puerta para que no entre. O sea, Ajá. ellos van corriendo y cierran la puerta y la puerta igual se congela. Se ponen a quemar libros para que se quede afuera. Bueno, ahí hay un mensaje. Poco, Bueno. Eso sí. poco. Bueno, no, pero el conocimiento permite la subsistencia y la pervivencia de nuestros Claro, actores en claro. este caso. Entonces ahí vemos cómo, bueno, finalmente pues viene esa primera parte, ¿no? De cómo empieza a descender la temperatura y se empiezan a generar una serie de eventos asociados teóricamente a este primer fenómeno. Y entonces lo que vemos al final de cuentas pues es un tema multiamenaza. Porque Sí. no solo es el tema del enfriamiento, sino que empezamos a ver una de las escenas también que empieza a perder puntos frente a la ciencia, y es el tema del tsunami. Un Eso. mega tsunami que claramente pues no es coherente con No lo que es está sucediendo, coherente. ¿verdad? Porque digamos que no muestran un origen claro de por qué se genera este tsunami. O sea, yo realmente estuve toda la película tratando de Sí. entender. Hay hipótesis, tsunami. pero Sí, o sea, ¿qué pasa? ¿Por qué se genera esto? Además que fue Claro. una ola única. Sí. Es Una decir, ola. no fue un tren de ondas como normalmente se comportan los tsunamis, sino que fue una ola única de una altura impresionante, y que aún hoy, grabando este podcast, no entiendo de dónde bueno, sale. pero Igual- podemos generar hipótesis al respecto. Claro. Igual el tsunami no fue lo único, ¿no? Las granizadas en Tokio, el tornado tremendo que destruyó Los Ángeles. Sí, y varios, porque eran varios Varios. vórtices, ¿no? Que se generaban en Sí, Los Ángeles, entonces- cuando claramente Los Ángeles no es una zona de tornados, ¿cierto? Normalmente los tornados o los huracanes se generan más hacia la costa Atlántica. ¿verdad? En el Ujú. Golfo de México y todo eso es como la zona de tornados, pero Los Ángeles está para la costa Sí, total. la costa oeste, Oeste. de los Estados Unidos. Este oeste.
Entonces, pues nada, claramente hay elementos ahí que no cuadran. Hay algunas escenas donde tenemos el tema de los tornados que se generaban en Los Ángeles y destruían pues media ciudad. Digamos que es la primera parte. Mi estimado, yo en ese sentido tengo una hipótesis que creo que nos tenemos que remontar antes de todas esas escenas de gran impacto, ¿no? Claro, que sí, es lo más atractivo cuando uno piensa en el día después de mañana, la ola gigante, los tornados, la granizada, Sí. ¿no? Esas escenas que impactan. Pero creo que hay una escena que quizás pasa desapercibida, pero considero que es, digamos, el eje explicativo de todos estos fenómenos adversos y extremos, que es fundamentalmente ese descenso de temperatura que se registran fundamentalmente en las boyas marítimas, Sí. que en principio era una, que después ya se volvieron 3. Varias, ajá. Exacto. Y eso habla justamente de una ruptura o de un parate de la famosa corriente de México, del Golfo de México, Sí. que es la que se genera en el Mar Caribe, en el Golfo de México, del Caribe, Justamente. y se extiende hacia el norte, ¿verdad? Si tenemos un descenso de temperaturas de 13 grados, mencionaba la película, pero me parece muy extremo, pero bueno, Sí. es película, disminuye drásticamente, quiere decir que la corriente ya no está fluyendo hacia el norte. Eso genera una concentración de calor en latitudes medias y considero que esa puede ser la explicación de los centros de bajas presiones que se generan en Canadá y que puede influir en la ocurrencia de los tornados en Los Ángeles, algo ficticio porque no ha ocurrido, al menos no hay registros Sí, ojalá no. meteorológicos. Ojalá no. Ojalá, por supuesto. Pero creo que por ahí puede ser la cuestión, supongo, es una hipótesis. Es una hipótesis, bueno, puede pasar. Bueno, ¿cómo hemos cambiado nosotros en entender ese cambio climático? Es decir, la película ya tiene poco más de 20 años, Sí. desde el año 2004. ¿Cómo ha cambiado esa comprensión del cambio climático desde entonces hasta ahora? Pues creo que el principal cambio del catastrofismo que nos presenta la película ahora es comprender que el cambio climático en realidad no estamos viendo aún un cambio de clima. Estamos transitando. Supónganse que nosotros vamos en un carrito de un punto A a un punto B. Sí. Y también aplica Estamos- si no sé conducir. También usted Ah, es bueno. copiloto. En un triciclo. Bueno, listo, ya en el triciclo. Y si tampoco se maneja en un triciclo. No, Caminando. pues, No, pero caramba, ya me están sacando la trama argumentativa. No, digamos, estamos en un proceso como caminando, como transitando. Eso se llama ecotono climático. Es una transición de un punto que estamos a otro que todavía no lo conocemos. Cuando lleguemos a otra normalidad sería climática, pues ahí podemos hablar de cambio de clima en relación a la anterior. Hasta ahora, digamos, la comprensión climática considero que estamos viendo un camino. Estamos teniendo años muy cálidos que están rompiendo todos los récords, olas de calor muy fuerte en Alemania. Ya hay 5.000 víctimas de la ola de calor que se produjo este año y que se está produciendo en este verano en el hemisferio boreal. Entonces, considero que estamos tomando más conciencias que aún no vemos el final del camino, pero sí estamos transitando en él. Igual hay que tener en cuenta ese tema de los ciclos glaciares interglaciares, ¿verdad? O sea, es como a lo largo del tiempo en la historia de la Tierra, la temperatura global del planeta pues ha ido ascendiendo y descendiendo, y cómo eso finalmente ha generado unos cambios. Es decir, en algún momento del tiempo geológico tuvimos la gran bola de hielo. Es decir, toda la Tierra en algún momento fue una gran bola de hielo, ¿cierto? Con temperaturas muy, muy bajas, pero pues en la medida que nos vamos moviendo a lo largo del tiempo geológico, esas temperaturas han venido subiendo, hemos tenido temperaturas altas, Altísimas. que han hecho que los polos retrocedan, que han hecho que aumente, por supuesto, el nivel del mar, y momentos en los cuales las temperaturas vuelven y bajan, favorecen el crecimiento del hielo, y pues por supuesto pues nos hacen ese tipo de cambios, ¿no? Entonces, Crecimiento del hielo malvado. crecimiento de hielo malvado.
que nos persigue poco a poco. Sí. Pero ahí tú dijiste algo muy importante, Iván, en el sentido de que el cambio no es la excepción, es la norma de nuestro planeta. Por supuesto. Todo el tiempo que transitamos como planeta, el cambio fue lo fijo. Es decir, si el planeta no cambia, pues eso es algo excepcional. En realidad, la norma es el cambio climático, ambiental y en todas las dimensiones. Por supuesto. De forma que, claro, ahí es importante revisar entonces en qué parte de ese ciclo glaciar interglacial podemos estar ubicados. O sea, estamos realmente aumentando, disminuyendo temperaturas, porque finalmente pues los cambios climáticos o los cambios de esas temperaturas pues no es una línea continua, sino que tiene pues variaciones a lo largo del tiempo. Es la variabilidad climática. Ajá, dentro de un periodo climático, esas oscilaciones se llama variabilidad. Claro, entonces eso empieza a generarnos pues unos cambios ahí bien importantes. Y eso pues finalmente nos lleva a otro tema, los límites planetarios. Vaya que sí. Sí, ¿qué es un límite planetario? ¿Tú tienes límites, María Pau? No. Yo no pongo límites. Bueno, el planeta sí los tiene. Él sí sabe poner límites. Que me enseñe, por favor. Pues aquí tenemos que decir que hay un instituto que tomó la posta en términos de cuantificar límites planetarios, que es el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, en Suecia. Fundamentalmente se establecieron 9 procesos planetarios que son los que mantienen a la Tierra en armonía, en equilibrio. Se cuantificó puntualmente el valor, digamos, la línea entre lo seguro y lo inseguro de estos límites, que son básicamente cambio climático, cambios en la cobertura terrestre, acidificación de los océanos, carga de aerosoles estratosféricos, cambios en los flujos biogeoquímicos, entre otros. No me acuerdo, o sea, todos de memoria. Terrible, no obstante, lo importante de esto, mis estimados colegas, es que de 9 límites planetarios al 2025 ya se han atravesado 7. ¿Qué significa eso? Que son 2 los límites planetarios, que son los aerosoles, la carga de los aerosoles atmosféricos y el cierre del agujero de ozono, efectivamente, los que no se han atravesado. El resto, lamentablemente, ya hemos transgredido estos límites. El último que se atravesó fue la acidificación de los océanos en el año 2025. Eso significa que ya el agua oceánica deja de ser básica o alcalina para hacerse ácida. Y eso obviamente atenta genera cambios en en los ecosistemas. Claro, en un momento en el que se pasen todos los límites, ¿qué? ¿Nos morimos? Se supone que allí entraremos en un momento de incertidumbre que no se sabe dónde va a derivar nuestro planeta. Hay una cosa que me llama la atención, es el tema del ozono. Fue una de las grandes preocupaciones que hubo en su momento. Y a hoy pues es de los que está, digamos... ¿Regulado? Pues el ozono se trabajaba mucho cuando usted tenía la melena, mi estimado. En los años 90. No me recuerdo esos tiempos. Me quedo mal todas las locuras las hice cuando no había redes sociales. O sea que... Pero están las fotos. Están las fotos, los soportes están. Y los testigos. Pero eso se logró, volviendo un poquito al tema, por el consenso internacional. Se logró frenar la ampliación del hueco de ozono por el consenso internacional, por el Tratado de Montreal específicamente, que regulaba esos gases que erosionaban la capa de ozono que se encuentra en la estratosfera. Entonces, fíjense el beneficio que podemos obtener a partir de los acuerdos. Esperanza. Cosa que no se logró con el Acuerdo de París del año 2015, lamentablemente. Bueno, ¿y cómo encajan estos límites planetarios con lo que nos está mostrando el día después de mañana? Pregunta corchadora. Por algo se llama víctima. ¿Vio? Víctima, no agente del caos.
Yo considero que ahí, bueno, se tratan varios límites planetarios porque podemos ver en la secuencia de escenas que va desde las granizadas, cambio de corrientes marítimas, hasta migraciones. No sé si vieron esa escena en donde las aves cambiaban sus vuelos, su migración hacia el sur, fundamentalmente. Entonces yo considero que tiene una correlación bastante importante, aunque comparto con lo que mencionaba Mapa y el profe Iván en el sentido de que hay algo que no cuadra, que es el famoso tsunami. Sí. Digamos, entiendo que una tormenta puede generar una marejada, una oleada importante, pero no de ese tamaño. Considero que ahí estuvo muy ficti Ya no sí, va. la película. Empezamos a perder puntos. Es muy loco porque la película es súper exagerada, entonces no sé si sabían, pero la NASA envió un comunicado a los científicos y eso que tenían. No podían dar entrevistas, no podían dar opiniones sobre la película porque pues no querían como el pánico colectivo. Así de las cosas, pero pues ya después dijeron como, ay, ya hagan lo que quieran. Sin embargo hay otra cosa interesante, es que Roland Emmerich en su momento también reconoció que había exagerado. Sí. Él decía, sí, ok, exageré, me pasé. Pero digamos que él se justificaba pensando o diciendo más bien que él quería enviar un mensaje frente al tema del cuidado del planeta. Es decir, mediante la exageración y mediante la hipérbole que está manejando con esta película, él quería dar ese mensaje acerca del cambio climático y lanzando una advertencia. Sí, esa alerta de, hey, o sea, si algo está pasando, pues hagan algo. Hagamos algo. Claro, ahí es donde entra un poco esa distorsión que nos puede generar. Es decir, cómo este mensaje se ve distorsionado al exagerarlo de esta manera. Por supuesto, y lo hablamos tal vez en el primer episodio, no estamos buscando un documental. Sí, ¿por qué no? Porque pues finalmente total. si queremos ver algo completamente ajustado a la realidad, pues vemos un documental. Esta es ficción, por supuesto. Claro, el mensaje es interesante, el mensaje tiene pues una finalidad bien particular, que es ese cuidado del medio ambiente y ese cuidado y ese llamado a atención frente al cambio climático. Sí. Pero bueno, nos distorsiona. Sí, ¿de qué manera? Y es un poco la base del podcast, ¿no? Es ver cómo estas películas empiezan a distorsionarnos y al final siento que puede convertirse en una especie casi que de chiste. Es decir, ya la cosa está tan exagerada y ya la cosa está tan fuera de control que realmente pierde seriedad y el mensaje tal vez no llega de la misma manera, claro, así como Scary Movie y otro montón de películas les hacen esa misma sátira, burla de las películas. Es como lo mismo, ¿no? Exacto. O sea, exageran de una manera... Uf. Pero compañeros, yo creo que acá se toca un punto muy importante. Exagerado o no, queda en el inconsciente colectivo. Claro. Repercute, manera, hay sí. muchas personas que tienen esas imágenes de impacto de los huracanes, de los tornados, de la granizada, Claro. que sea o no real, queda en el inconsciente colectivo de las personas que ven esas películas. Entonces de allí me parece que estos espacios, estos podcasts que desconstruyen fundamentalmente esta argumentación cinematográfica, es muy importante porque crea pensamiento crítico. Y sobre todo eso es lo que tenemos que tener al momento de ver estas películas, más allá de que uno lo ve para relajarse, ¿no? Uno a veces ve Pues, películas... No sé si las de desastres son para relajarse, pero pues ya cada quien. Pero a mí me gustan las de terror, Y las ves para relajación, las pues de terror. sí, como entretenimiento. Bueno, a veces te estresan, Ya. ¿no? Como el CMR. Ya cada quien se ve Terrifier para relajarse antes de dormir, pues ya. Yo no juzgo. Bueno, top errores científicos de la película. Uf. Bueno, errores científicos. Bueno, yo tengo uno. A ver, si Y coincidimos. lo hemos hablado en varias oportunidades. El aire que se congela instantáneamente. O sea, cómo el hielo malvado, es que me parece fascinante esa expresión. Hielo Pau. malvado. Es que es el hielo malvado. Claro, captura aire frío de la estratosfera, de la parte más alta de la atmósfera, lo baja y eso es lo que empieza a congelarnos. Y es tan frío que congela incluso hasta los helicópteros. O sea, hay una escena donde los helicópteros Sí. van volando y los pilotos obviamente empiezan, no, los controles no están funcionando.
y los rotores se detienen, todo se congela, incluso el combustible, que es un combustible que está diseñado para soportar temperaturas extremadamente bajas, incluso el combustible de los helicópteros se congela. Sí. Y los helicópteros empiezan a caer como en caída libre. Sí. Pues compartimos. ¿Por qué? Porque ahí tenemos un error conceptual. Cuando nosotros hablamos del calentamiento, la Tierra se calienta desde abajo hacia arriba, a razón de 1 grado cada 180 metros de altura. Eso significa que para que haya movimientos atmosféricos, pues obviamente tenés que tener una concentración de calor y esos movimientos se dan en la troposfera, es decir, desde la base hacia arriba. Esas convecciones, ese movimiento del aire, las tormentas, los fenómenos meteorológicos ocurren en la troposfera. Es muy improbable, o al menos no hay registros, de esa succión del aire frío de la alta atmósfera hacia la superficie. No tenemos registros de esos fenómenos, entonces considero que sí, eso es un error, digamos, conceptual, científico que tiene la trama argumentativa de la película, sin lugar a duda. Bueno. Hay otro. La duración. La duración. Sí. ¿Cómo todo se congela en cuestión de días? Wow. O sea, hablábamos en off que si tuviéramos que hacer una versión realista de lo que son los procesos atmosféricos y más que nada vinculados al cambio climático, sería muy aburrida la película porque tardaríamos muchísimo en mostrar algún cambio. No, eso también es un error, digamos, ese tipo de procesos climáticos duran cientos, miles de años. Por supuesto. Y esto no se condice tampoco con un proceso meteorológico, que eso ya es más instantáneo, pero tampoco te va a congelar, a no ser que sea una ola polar muy fuerte, pero a lo máximo te da nevadas, no te puede congelar instantáneamente. O sea, los cambios realmente son muy sutiles a través de los años. Muy sutiles. Son muy sutiles. Por eso hablamos de que 1 grado centígrados aumenta la temperatura o aumenta el nivel del mar 0.5 milímetros. O sea, es un proceso muy lento. Extremadamente lento. Pero que a la larga igual. A la larga sí, pero bueno, ya, claro, sí, ya serán otras personas y ya otras... a la larga, a la muy larga. A la muy larga. Otro podcast acá. Con androides. Sí. Bueno, ¿qué mensaje nos deja esta película? ¿Qué le podemos rescatar a la película, ya digamos viéndolo desde esa perspectiva? Perdón, antes de pasar al mensaje, otro error. La cuestión que tanto hablamos del tsunami. Tenemos que aclarar bueno, por supuesto, que el tsunami generalmente se producen, son olas gigantescas que se producen por un movimiento sísmico, un maremoto, ¿sí? O bien un terremoto que impacta en las zonas costeras. Por perturbaciones del fondo oceánico. Exacto. Sí, o sea, cuando tenemos un sismo, cuando tenemos un deslizamiento subterráneo, cuando tenemos alguna alteración, alguna caída de un meteorito. Exacto. Eso soy yo cuando me lanzo al mar así. Algo así. Ahí se genera un tsunami. No eres muy petit para eso. Rayos. Tiene que engordar más. Sí, no, tal vez todavía no. Si no te lanzo a ti así. Genera marejada, digamos, no un todavía no alcanzo. No, ay. De forma que sí, efectivamente el tsunami se genera es por perturbaciones de fondo oceánico y pues nada, o sea, la simple tormenta pues tampoco. No nos da para generar la ola, es una ola que... Sí, o sea, yo no sé calcular cuánto puede llegar a tener de altura, es la ola que nos muestran en la película. Es una cosa es que monstruosa. hay también una dificultad en las escalas, porque a veces muestra que tapa la Estatua de la Libertad y en otras escenas ya es más... Exacto. Queda la antorcha. Por eso. Sí, como está en el póster. Como está en el póster, claro. Exacto. Y eso hace que finalmente pues también el nivel del hielo llegue a esos niveles y tape muchos de los edificios. Hay una escena donde se ve esta ciudad, pero metida en la nieve, o sea, que lo que queda por encima apenas son semáforos y... No, y ni siquiera, porque hay una parte donde está el prota con sus dos compañeros, que es la otra escena típica, ¿no? La escena del sacrificio. Entonces van los tres caminando, pero van caminando sobre una superficie, sobre un vidrio,
que está cubierto por hielo, pues el vidrio se rompe y entonces el más anciano de los tres pues se sacrifica por los demás y corta la cuerda. Esa es una escena que ya vi en otra película. Es que es cortar una la cuerda, escena, sí. es una escena muy, esa- muy típica. sí, esa escena de cortar la cuerda, esa está en una película que se llama Límite Vertical. Límite vertical. Límite vertical. Entonces el papá de los dos protagonistas también corta la cuerda. Está mucho peso y corta la sacrificio. cuerda y se sacrifica por Sí. salvar a sus hijos. Otra que es muy típica que me parece que no mencionamos en el piloto, esa de que lloran porque se murió algún personaje y el personaje está ahí al lado así de que, ¿por qué están llorando? Eso también aparece, que hasta la muchacha así, no, ¿por qué me dejaste así? ¿Cómo te atreves? No sé qué. ¿De qué estás hablando? Claro. Es Bueno, muy típica, muy típica. les gusta Ok. sufrir. Sí. Bueno. Esta es una película que además de toda esta parte del fenómeno natural, nos deja unos mensajes geopolíticos también Sí. bien particulares. Sí. Es decir, toda la migración, porque claramente el fenómeno empieza a afectar de norte a sur, es decir, van moviéndose hacia la zona más al sur. Intertropical. Ajá, exactamente. Y eso hace que finalmente toda la gente de Norteamérica o de Estados Unidos de América empieza a migrar de forma ilegal Hacia México. Hacia México. Cruzan el río Bravo, Ajá. que es el límite entre El México y famosísimo- Estados Unidos. Exactamente. Y claro, eso también da un mensaje geopolítico y de Claro, Sí. diferente. No, y Sí. aparte, pues yo considero que es muy cierto y es otro punto a favor de la película, que ante estas situaciones de eventos extremos adversos se produce una reingeniería de la geopolítica. Fíjense que allí en las escenas finales se supone que Estados Unidos perdona, entre Condona comillas, la deuda externa. condona la deuda externa de los países latinoamericanos, pero que en realidad pues existen otros organismos multilaterales, hay algunos que tienen deudas directas con Estados Unidos, más sin embargo, ya al tener un elemento de presión y de negociación, los países de América Latina, pues obviamente ya Aprovechan. Claro. cambia la situación geopolítica. Yo considero que eso ocurre y mucho, por ejemplo, ahora en el caso de la crisis con Irán, ¿verdad? El estrecho Sí. de Hormuz, que ya no se fluye o no fluye el petróleo como antes lo hacía Venezuela, adquiere justamente una geopolítica particular porque es el proveedor americano, entre comillas. Aunque Estados Unidos tiene sus reservas, ellos no lo ocupan. Ellos están reservando, valga si la acaso. redundancia, Sí. sus reservas y ocupan el petróleo de otros países. Entonces, Claro. es una reingeniería geopolítica que es muy acertada en ese sentido y es muy acorde a la realidad, sin lugar a dudas. Bueno, nos deja muchísimos mensajes esta película, Sí. más allá de la exageración, más allá de los errores, digamos, que ya hemos mencionado, pero deja igual muchos mensajes Sí. y que vale la pena rescatar. Bueno, vamos a ir cerrando, pero antes de irnos, tenemos un minuto de caos. Tenemos nuestros desastrólogos que recorrieron la universidad haciendo una pregunta a nuestra comunidad universitaria y es ¿qué película de desastres les gustaría protagonizar? Escuchémoslos. ¿Qué película de desastres te gustaría protagonizar? Guerra Mundial 7. Falla de San Andrés. Armero. ¿Qué película de desastres te gustaría protagonizar? 2012. La falla de San Andrés. Wally. Lo imposible. Lo imposible. No miren arriba. Lluvia ácida. La falla de San Andrés. Pico del Dante. Interestelar. Vulcano. Vamos cerrando este capítulo del día de hoy y entonces venimos con algo, con nuestra herramienta, con nuestro instrumento, nuestro índice de realismo y caos. Claro, patentado. Patentado. Bueno, Patentadísimo, ya casi. exclusivo. Sí, vamos a ya lo mencionamos acá, ya no nos pueden quitar la idea. ¿Cómo funciona, profe? Pues básicamente tenemos dos dimensiones. Una dimensión que es el realismo, es decir, qué tan posible puede llegar a ser este fenómeno, que este fenómeno se nos presente en las condiciones actuales y como nos lo muestran en la película. Y de otro lado, pues el tema del caos. ¿Qué tan grande fue el desastre? ¿Qué tan espectacular nos lo están mostrando?
Cuéntenos, ¿qué opina frente a Bueno, a estas dos dimensiones de realismo y caos de El día después de mañana? Qué responsabilidad. Qué irresponsabilidad. Terrible. Pues a ver, retomando un poquito todo el análisis que hemos hecho hasta aquí, considero que la base, el supuesto, la hipótesis de la trama de la película puede ser factible, digamos, no es alocada. Sí. Y yo le pondría la mitad de realismo, un 3. Un 3. En escala a 5, un 3. Ujú. Y quizás me estoy quedando corto. 3.5 podría ser. En realismo de que pueda, de que pueda pasar. De que pueda pasar. O sea, está bien altico, está más Está de la bien mitad. altico. Considerablemente posible. No, claro, es que justamente lo que mantiene en equilibrio la salud planetaria es esa corriente oceánica, la transferencia de energía oceánica, efectivamente, y forma parte la corriente de México justamente de esa cinta transportadora de energía a nivel mundial. Entonces es muy factible y de hecho es uno de los puntos que más se está estudiando en oceanografía actualmente. Okay. Esa transferencia meridiana de energía, cinta transportadora de energía. 3.5 le pondría. O sea, tenemos que ponerle más cuidado a nuestros océanos y nuestros mares. Los claro, tenemos, hay que cuidarlos. Los tenemos abandonados un poco. Ok, bueno. ¿Y de caos? De caos. Pues hay algunos aspectos, migraciones, por ejemplo, de las aves, eso es muy realista. Sube el realismo, sí. Sube el realismo. Le pondré un 3. ¿También? También. 3.5 realismo, 3 de caos. 3.5 y realismo. A ver, hacemos aquí el cálculo rápidamente. Para obtener un resultado de ¿cuánto, Mapa? 3.3. Un valor de 3.3 y eso nos califica entre el caos y la ciencia. Estamos a mitad de camino. A mitad de camino. Una película que Bien. tiene una gran cantidad de elementos de realidad, que nos muestra muchos elementos con fundamento científico que realmente podrían llegar a pasar eventualmente, no en la escala temporal que nos están mostrando, es demasiado rápido. Definitivamente no. Definitivamente no. Pero estamos a mitad de camino. Si ya mañana estamos congelados. Sí, no quedo satisfecho con este índice porque me parece que es muy apropiado ese diagnóstico que se Sí, sí. Muy bien. Porque además, bueno, es una película que que nos falta un poco esa cifra, así como para rematar, ¿no? Una película que se hizo con un presupuesto de ¿cuánto? Tú lo tienes por ahí a la mano. El presupuesto fue 125 millones de dólares. Sí. 175. 175 millones, no, pero recaudó más de 500 millones. O sea, una película. Ganancia pura. Ganancia pura. O sea que en términos de Hollywood fue bastante exitosa. Claro. De hecho, o sea, fue una de las mejores películas mejor calificadas en su momento. Si no estoy mal, fue la más taquillera de ese año, el 2004. No. ¿No? Bueno. De hecho, un dato curioso es que lo que pasa es que la película compitió con Shrek 2, el estreno. Ok. Entonces, pues fue, o sea, la primera fue Shrek 2, aunque esta me parece que recaudó más. Bastante, sí. Bueno. Bueno, yo vi a Shrek. Esta sí. No puedo decir nada. No, pero me acuerdo puntualmente que esta película, dije al inicio que me marcó porque fue el inicio de mi carrera universitaria en geografía. Y recuerdo particularmente que un profesor nos hizo ver en clase, en geografía física, y va pasando las escenas y va cortando justamente, haciendo ese diagnóstico puntual con la realidad. Entonces, ya desde su estreno, pues generó un impacto sobre todo en la comunidad científica. Que era un poco lo que quería hacer, Ronald. Bueno. Sí, justamente genera ese impacto. Profe, muchísimas gracias por su participación. Gracias. Muy acertados sus comentarios. Creo que lo volveremos a invitar en una próxima oportunidad para seguir hablando
Muchas gracias a ustedes, la verdad que un espacio muy innovador. Felicitaciones, Gracias. Mapa, por esta revelación. Creo que acá tenemos una locutora espectacular y bueno, el mayor de los éxitos para ambos en este espacio. Muchas gracias. Bueno, y así finaliza este segundo capítulo y los invitamos a que nos sigan Sí, los esperamos en el siguiente. porque vamos a seguir hablando de fenómenos naturales, vamos a seguir hablando de desastres y vamos a seguir analizando estas películas para ver si estamos entre el caos o la ciencia. Wow. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Adiós. ¡Bravo! ¡Oh! Un saludo muy especial a toda la comunidad académica de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales. Querida comunidad universitaria de la UDCA. Los acompañaremos el día de hoy con este gran tema. Estamos aquí transmitiendo. Bienvenidos a una nueva edición de Voces UDCA. Gracias, queridos oyentes. Nos escuchamos en una próxima ocasión. Muy buenos días a todos los oyentes de Voces de la UTCA. Bueno, y eso es todo por el episodio de hoy. Gracias por Los escuchar. invitamos a seguir conectados con nuestras historias que inspiran. Hasta la próxima.